Imagina vivir escuchando siempre una voz que te aconseja y te dice qué hacer, pero no es tu conciencia intentando que tomes la mejor decisión. No, es una voz que intenta convencerte de hacer cosas atroces. Te pide que lastimes a la gente y que atentes contra ti mismo. Es una voz tan horrible que ni en las noches se calla, pues cuando intentas dormir, escuchas su risa, una risa suave y macabra que planea cómo atormentarte un día más. Hay personas que viven esto a diario por culpa de un trastorno mental conocido como esquizofrenia, a la cual a día de hoy ya se puede tratar con ciertos medicamentos que te pueden ayudar a vivir una vida normal. Pero, ¿qué pasa cuando esta voz que te pide hacer cosas malas no está solo en tu mente, sino que también es parte de tu organismo biológico y una extensión más de tu propio cuerpo? Presta mucha atención y prepara tu bebida favorita, porque hoy, bajo la luz de la luna, conocerás la historia de Edward Mordrake, el hombre que ocultaba un segundo rostro en su nuca. Edward Mordrake, o Mordrake, es el protagonista de una de las leyendas urbanas más famosas de todo el mundo. Nacido en el siglo XIX y heredero de un título nobiliario británico, tenía una cara extra en la parte posterior de la cabeza. Dicha cara duplicada no podía ver, comer ni hablar en voz alta, pero se decía de ella que se burlaba mientras Mordrake estaba feliz y sonreía mientras Mordrake lloraba, y susurraba cosas muy escalofriantes. Mordrake le suplicaba repetidamente a los médicos que le quitaran la cara de demonio, alegando que le susurraba cosas de las que uno solo hablaría en el mismo infierno. Pero ningún médico lo intentó. Según la leyenda, Mordrake se quitó la vida a la edad de 23 años. La primera descripción conocida de Mordrake se encuentra en un artículo de 1895 del Boston Post, escrito por el escritor de ficción Charles Lutin Hildreth. El artículo describe una serie de casos de los que Hildreth llama fenómenos humanos, como una mujer que tenía una cola de pez, un hombre con el cuerpo de una araña, un hombre que era medio cangrejo y Edward Mordrake. Hildreth afirmó haber encontrado estos casos descritos en informes antiguos de la Royal Scientific Society. No está claro si una sociedad con este nombre, incluso, realmente existió. El artículo de Hildreth no era fáctico y probablemente el periódico lo publicó como un hecho simplemente para aumentar el interés del lector. La Enciclopedia Médica de 1896, Anomalías y curiosidades de la medicina, coautoría del Dr. George M. Gould y el Dr. Walter L. Pyle, incluyó el caso de Mordrake. La narración fue copiada directamente del artículo de Hildreth. Sin embargo, fue acreditado solo a una fuente laica. La enciclopedia describe la morfología básica de la condición de Mordrake, pero no proporcionó un diagnóstico médico para la rara deformidad. Tal defecto congénito podría haber sido una forma de Craniopagus parasiticus, una cabeza gemela parásita con un cuerpo no desarrollado, una forma de Diprosopus, duplicación craniofacial bifurcada, o una forma extrema de un gemelo parásito o un gemelo siameses desigual. Como se dijo en Anomalías y curiosidades de la medicina, una de las historias más extrañas y más melancólicas de la deformidad humana es la de Edward Mordrake.
que se dice fue heredero de una de las dignidades más nobles de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó el título y se quitó la vida en su 23º año. Vivió en completo aislamiento, rechazando las visitas incluso de los miembros de su propia familia. Era un joven de altos logros, un profundo erudito y un músico de rara habilidad. Su figura era notable por su gracia y su rostro, es decir, su rostro natural, era el de un antino. Pero en la parte posterior de su cabeza había otra cara, la de una hermosa niña, encantadora como un sueño, horrible como un demonio. El rostro femenino era una mera máscara, ocupando solo una pequeña porción de la parte posterior del cráneo, pero exhibiendo todos los signos de inteligencia, sin embargo, de un tipo maligno. Sería visto sonreír y burlarse mientras Mordecai lloraba. Los ojos seguirían los movimientos del espectador y los labios farfullarían sin cesar. No se escuchaba ninguna voz, pero Mordecai decía que por las noches se mantenía lejos de su descanso a causa de los susurros de oído de su gemelo diablo. Sí, así es como él lo llamaba. Mi gemelo diablo que nunca duerme, pero me habla para siempre de cosas que solo se hablan en el mismo infierno. Ninguna imaginación puede concebir las espantosas tentaciones que pone delante de mí. Por alguna maldad no perdonada de mis antepasados, estoy unido a este demonio para ser un demonio, sin duda. Le suplico y le ruego que lo aplaste fuera de la apariencia humana, incluso si yo muero por eso. Tales fueron las palabras del desventurado Mordecai para Mainverse y Treadwell, sus médicos de cabecera. A pesar de la cuidadosa observación, logró obtener veneno, de lo cual murió, dejando una carta solicitando que la cara de demonio pudiera ser destruida antes de su entierro, para que no continúe sus espantosos susurros en mi tumba. A petición propia, Mordecai fue enterrado en un lugar desolado, sin piedra ni una lápida para marcar su tumba. Lamentablemente para aquella época, la tecnología y los avances médicos no eran suficientes para dar un diagnóstico exacto, y de este caso hay muy pocos registros serios y muchos rumores y leyendas. Sí, lo más probable es que este segundo rostro no era más que un gemelo parásito que no se desarrolló durante el embarazo. Pero es probable que también Mordecai sufriera algún trastorno mental como lo es la esquizofrenia, y por lo cual decía escuchar que este segundo rostro le hablaba cuando no había nadie más presente. Que aquel segundo rostro sonriera o llorara no es nada extraordinario, pues al ser parte de un hermano no desarrollado, seguramente tenía músculos propios con los cuales podía mover la boca y los ojos. Pero una de las leyendas más famosas fue la que se dice fue difundida por el propio Edward al contársela a sus propios médicos de cabecera, pues él decía que alguno de sus ancestros realizó un acto tan atroz que el mismo Dios lo castigó, mandándolo a él con un rostro de demonio para que lo atormentara durante toda su vida. Un demonio que habitaría su mismo cuerpo, un demonio que estaría junto a él hasta el día de su muerte. Lamentablemente Edward decidió terminar con su vida al cumplir 23 años. Por su propia mano, decidió ingerir veneno y dejó una carta en la que externaba su última voluntad. Por favor, antes de enterrarme, destruyan ese rostro demoníaco para que no pueda seguir susurrándome en mi tumba. Pero de verdad, era un demonio aquel segundo rostro. Edward sufría un trastorno mental o simplemente es una leyenda urbana. El peor demonio es la sociedad, y vivir en esa época teniendo la condición de Edward debió ser algo muy difícil. Las personas lo señalaban
Inventaban historias a sus espaldas y lo juzgaban sin conocerlo realmente, sin mencionar lo que los más religiosos decían seguramente sobre él, condenándolo al infierno por algo que él no decidió. Hoy, la tecnología y la medicina han avanzado tanto que podemos identificar un trastorno mental con los síntomas que hace años serían señalados como una posesión demoníaca. Y este caso en específico me hizo recordar una anécdota que escuché ya hace muchos años. La abuela de uno de mis amigos nos contó que una vez, cuando era niña, vio cómo terminaron con la vida de una mujer a la que señalaron como bruja. Ella nos contó que vio como muchas personas del pueblo capturaron a esta mujer y que ella claramente recuerda que dicha mujer no tenía piernas, o al menos no como las de cualquier ser humano. En su lugar, tenía unas patas de animal. Para ser más exactos, la abuela de mi amigo nos contó que ella misma vio a aquella mujer con piernas de guajolote. En esta historia, la bruja había realizado actos muy atroces en el pueblo y la turba enfurecida decidió capturarla, acabar con su vida a machetazos y después quemar sus restos. Si nos ponemos a pensar, para la gente del pueblo fue algo bueno, pues ellos habían terminado con la maldad de una bruja y ésta no volvería a chuparle la sangre a ningún niño. Pero ¿y si esa señora no era ninguna bruja? Es probable que simplemente haya sufrido alguna malformidad en sus piernas. Y el pueblo enfurecido e ignorantes de estas condiciones médicas cometieron un crimen muy cruel contra una inocente mujer. Edward, por su parte, tuvo muchas desventajas. Sufría una malformación causada por un gemelo parásito que fue absorbido por su cuerpo y del cual, curiosamente, solo quedó su rostro, alojado en la nuca de su propio hermano. Además de que posiblemente Edward sufría algún trastorno mental, como lo es la esquizofrenia, pero también tenía dos grandes ventajas que pudo aprovechar en esa época, pues era un erudito. El estudio se le daba bien y su inteligencia era superior a la del promedio. Y claro, la ventaja más importante venía de una familia acaudalada, con una posición económica muy favorable. Si se tratase de un simple hombre de clase baja del siglo XIX, seguramente no hubiese vivido más de 10 años con esas mismas condiciones. Pero ¿tú qué opinas al respecto de este caso documentado? ¿Tienes alguna otra teoría sobre la condición de Edward? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones para que de esta forma YouTube te avise cada vez que se estrene un video nuevo. Te deseo una dulce velada bajo la luz de la luna.